Gracias, amados hermanos. Allí hemos venido usando un texto base. Es un texto sumamente importante, especialmente el verso 5, porque el verso 5 dice que Dios no está tomando las cosas en broma, ni a la ligera. Todo lo que Él está diciendo es verdadero y es cuestión de tiempo y se cumplirá y veremos su gloria. Leamos allí, por favor, versículos 1 al verso 5. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Yo, Juan, vi la ciudad, la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. De manera que el Señor, al hablarnos de la nueva Jerusalén, está hablando en una forma seria. Está hablando de realidades que están allí adelante, cosas que Dios quiere que su pueblo esté bien informado, porque estas cosas esperan a los redimidos. Quiero empezar en esta noche con 3 preguntitas. ¿Qué esperanza gloriosa presenta la nueva Jerusalén para usted? ¿Qué ve usted en la nueva Jerusalén? ¿Qué tiene que ver con usted la nueva Jerusalén? ¿Está claro en eso? ¿Alguien quiere hablar? Sí, hermano Alejandro. ¿Alguien más quiere hablar? ¿Para qué es la nueva Jerusalén? ¿Qué valor personal tiene para usted? Sí, hermana Giselle. ¿Alguien más quiere confirmar o afirmar? No quieren comprometerse. Sí, hermanita. La nueva Jerusalén tiene un valor muy especial para mí, espero para usted, porque es un lugar que espera por mí, espera por usted. Ese lugar, en ese lugar van a estar los redimidos, ¿no les parece? ¿Es usted un redimido? La nueva Jerusalén es de interés personal para usted. Y el saber esto debería producir un glorioso efecto espiritual sobre su vida. A veces en el cristianismo vemos las cosas, bueno, ahorita hacía una ligera referencia sobre un asuntillo,
Pero a veces en la vida cristiana vemos las cosas con un alto grado de indiferencia, ¿no? A veces con un alto grado de frialdad. Como lo que dice ahí no tiene que ver conmigo, pero quiero oírlo, quiero estar, quiero escuchar, pero sin comprometerme. Y el día que se entregó a Cristo su vida, dicen dos pasajes lindos. A ver, 1 Corintios capítulo 6, versos 19 y 20, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? ¿Ah? ¿Qué es tu cuerpo? Templo del Espíritu Santo. ¿Y qué dice el 20? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son ¿de quién? Ustedes de Dios. Y la relación con Dios debe mejorar, debe crecer. Debemos prestarle el interés y la atención a las cosas espirituales. Segunda pregunta. ¿Qué desafío presenta la Nueva Jerusalén para el salvo? Ahí tuvimos una lectura bíblica con alto grado de pertinencia a esta pregunta. Gentes que se descuidaron mientras el Noé predicaba. ¿Sí? Gentes que se despreocuparon mientras Lot compungía su corazón y advertía a las gentes, porque vieron con indiferencia, con desinterés, y fue terrible para ellos luego. La mujer de Lot iba caminando bien. ¿Cuántos han ido caminando bien en la vida espiritual, verdad? Y después la nostalgia por donde salieron, lo que tenían, aunque fuera un instante de volverse a ver. Había una orden del Señor, que no se detuvieran ni miraran atrás. Era la orden del Señor. Y se perdió una gran bendición. Muchas veces los creyentes pierden bendición porque descuidan su vida espiritual. El desafío de la conciencia, la Nueva Jerusalén, debería proyectarnos espiritualmente. ¿Sí? Cada quien en el campo y en el lugar que Dios lo quiere, haciendo lo que Dios lo quiere. ¿Sí? Allí la lectura bíblica ayudaba mucho en eso. Tercera pregunta. ¿Qué ambiente impera en la Nueva Jerusalén? ¿Qué ambiente impera en la Nueva Jerusalén? Aquí, ¿cómo es el ambiente? De tristeza, a veces de dolor, ¿verdad? De escasez, de enfermedad. Pero allá, ¿cómo será el ambiente? Y decimos todo esto porque necesitamos interesarnos en las cosas que Dios nos está diciendo. Cada quien por sí. Aquí habemos muchas personas, pero el asunto es con usted. Y tal vez pudiéramos añadir una pregunta. A pesar del conocimiento profético y especialmente de la Nueva Jerusalén, ¿cómo está haciendo actualmente su vida con Dios? Eso es de respuesta introspectiva, porque a nadie otro le interesa sino a usted. La semana pasada quedamos hablando allí de la belleza de la Nueva Jerusalén, ¿recuerdan? En el versículo 9 me decía el hermano Francisco
Hidalgo, sí, que hizo allí números ligeramente porque él trabaja en algo parecido y maneja los números, ¿verdad? Dice que está hablando de 21,000 kilómetros por todos los lados. ¿Se imagina usted algo semejante? Y eso está allá y va a descender del cielo de Dios a la tierra. Eso dice la palabra, es lo que leemos. Dice el verso 9. Vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo diciendo: ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Aquí decía que cuando se habla de la esposa del Cordero está estrechamente relacionada con la Nueva Jerusalén. Y miré un detalle también en el verso 3, que ese gigantesco edificio es también el tabernáculo sobre el cual Dios vivirá con los hombres. Verso 3, dice el verso 3: y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. De manera que preferentemente ese es el lugar escogido por Dios para los redimidos del Cordero, para la iglesia y para los santos del Antiguo Testamento. Es lo que explicamos a través de los 12 cimientos, a través de las 12 puertas. Las 12 puertas simbolizan a las 12 tribus de Israel, los 12 cimientos simbolizan a la iglesia. Los 12 apóstoles son los instrumentos que Dios usó para echar las bases doctrinales sobre las cuales se forma la iglesia. Cristo es la piedra angular, pero los apóstoles son los receptores de las doctrinas y enseñanzas que a través de los siglos ha vivido y ha practicado la iglesia. En los 12 apóstoles está representada la iglesia. En esos 12 cimientos que tiene este lugar indica dónde estará la iglesia. Y eso es maravilloso. Dice la palabra en el verso 10: y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén. ¿Qué cosa? Que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Y tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las 12 puertas 12 ángeles y nombres escritos, que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas, y al occidente 3 puertas, y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. El que hablaba conmigo tenía una caña de medir de oro para medir la ciudad, sus puertas y su muro. Y la ciudad estaba establecida en cuadro, y su longitud es igual a su anchura, y él midió la ciudad con la caña. ¿Cuánto?
12,000 estadios. Decía la semana pasada, de acuerdo a las medidas en la tabla que presenta la Biblia, la medida del estadio es de 180 metros. De manera que la matemática aquí es 12,000 estadios por 180 metros, y eso nos da la dimensión de la medida de ese lugar. Por cada uno de sus lados, aclaramos, eso no son 21,000 kilómetros que conforman toda la ciudad, no, es por todos los lados, para arriba, para largo, ancho, es gigantesco, inimaginable. Es un lugar para los santos. Podemos conjeturar cuántos santos partieron antes de Cristo. ¿Cuántos santos han partido desde Cristo hasta nuestros días? ¿Y cuántos santos viven sobre la tierra actualmente? Así es que la ciudad llena las expectativas. Dios tiene las medidas. ¿Podrá Dios saber todas las cosas? Entre cosas que tienen que ver con nuestra vida, dice que no cae un cabello en nuestra cabeza sin que Él lo sepa. Dice que antes que estén nuestras palabras en nuestra boca, Él las sabe todas. Así es que les aseguro que las medidas de esa ciudad se ajustan perfectamente a la magnitud de inquilinos que va a tener. Y lo más hermoso de esto es que yo voy a estar ahí. ¿Por qué yo voy a estar ahí? Porque hace 44 años acepté a Jesucristo como mi Salvador personal. Nadie va a entrar al cielo por andar con una Biblia, por ir a un templo, por cantar, por ser bueno, por hacer buenas obras, por ir a una iglesia. Los que estarán en la Nueva Jerusalén son todos aquellos pecadores que pudieron reconocer su triste condición y pudieron entender que el cambio y la alternativa para su vida era Cristo, y entregaron su vida a Jesucristo. Amo escrituras donde dice Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. De cierto os digo que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, y nada ni nadie los arrebatará de mis manos. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de las manos de mi Padre. Padre, a los que me has dado, quiero que donde yo estoy, ellos también estén conmigo. Este es un honor de los redimidos y debe ser motivo de regocijo y de motivación espiritual, porque hay veces que los creyentes oyen todos los mensajes de diferentes predicadores, pero tienen un problema en el corazón y ese corazón no los mueve absolutamente en nada a hacer cambios, a mejorar, a comprometerse, a servir al Señor. Allí están enquistados quizá en su orgullo, en su soberbia, en su rebeldía, en su desobediencia, ocupados en las cosas perecederas. Y el argumento casi siempre es que no tienen tiempo, no puede, que vayan los bajos, que lo hagan los que tú. Sería interesante oírlo decir eso delante del tribunal de Cristo.
porque un día va a responder ante el tribunal de Cristo. Y las excusas no funcionan. Dios espera que cada creyente disfrute el honor y aproveche el honor. Dicen allí unos pasajes en Filipenses, aparte del que leí de Filipenses 2:21. Si usted está ubicado allí, muévase de allí, por favor. Vuelvo a leer el 21, porque todos buscan lo tuyo propio y no lo que es de Cristo. Si usted está teniendo ese problema, libérese, por favor. Y préstele más atención a tu relación con Dios, a su vida espiritual, a su vida de iglesia, a su vida de servicio a Dios, a la necesidad de testificar de Cristo. Ocúpese más en las cosas de arriba y menos en las de la tierra. El capítulo 3 dice el verso 18 y 19, allí mismo de Filipenses. Pablo lloraba por este problema. Dice el 18, porque por ahí andan muchos. ¿Cuántos? Ese es un problema. Si hubiera dicho por ahí andan unos poquillos. Pero no usa esa palabra. Dice que son muchos. Dice, por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Quizás por eso no le interesa las cosas que tienen que ver con la vida de la iglesia, o lo que tiene que ver con mensajes que tienen que ver con la iglesia. No quieren comprometerse, quieren mantenerse al margen. ¿Cuál es el problema? Se están haciendo enemigos de la cruz de Cristo. Y dice el verso 19, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza. Porque ¿cuál es la razón que les mueve? Solo piensan en lo terrenal. Y eso debe cambiar. La palabra de Dios es persuasiva, es convincente, quiere mover nuestros corazones, nuestras voluntades. Tal vez recordada ya Deuteronomio 28, ¿verdad? Donde la llave de las bendiciones es la obediencia. Yo sé que nos podemos abrir fuerza en el camino a través de nuestros propios medios, pero sería mucho mejor que Dios nos bendijera. Pero la bendición de Dios está condicionada. Si usted lee Deuteronomio 28, la bendición de Dios está condicionada a la obediencia. Si no hay obediencia, entonces Dios no bendice. O habría que decir que Dios se equivocó en Deuteronomio 28, en Deuteronomio 30. Dios promete bendición, pero la bendición dependerá de la obediencia. La palabra del Señor nos dice a través de los evangelios y de otras escrituras, que este será el lugar especial, será el palacio del Señor. Ahorita entra una nueva presidenta a Costa Rica y su palacio de gobierno será la casa presidencial. Y desde allí proyectará su gobierno, ¿sí? El palacio de gobierno de Jesucristo es la nueva Jerusalén. Y desde allí gobernará sobre la tierra. En el capítulo 20, allí, versos 6, dice la palabra: bienaventurado y santo
el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tendrá potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo. ¿Y qué dice allí? Reinarán con Él, con Cristo, 1000 años. Pero después de los 1000 años se entrará al reino eterno de Dios. Y la nueva Jerusalén será, como leímos en Apocalipsis 21:3, el tabernáculo de Dios con los santos, de acuerdo al verso 13, ¿verdad? Dios quiere morar con los redimidos en ese lugar, con la iglesia. En el capítulo 22, versos 3 al 7, y no habrá más maldición, y el trono de Dios y el Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. Y verán, ¿qué cosa? Su rostro. Y su nombre estará en sus frentes. Así que yo creo que no hay que preguntar el nombre a nadie ahí. Mire a Abraham, ahí dice Abraham. El Señor dice en un texto ahorita no manejo. En aquel día no preguntaréis nada porque sabréis todas las cosas. Y aquí nos está arrojando luces. Así que yo voy a ver a María Elena allá. Mire, yo no sé, la conoceré como mi esposita, pero como mi hermana en Cristo, sí. Amén. Como la mujer que oró por mí para que yo viniera a Cristo. Sí. Y allá veré a Roberto, a Juan González, a Rafita, a la iglesia. Pero podré ver a Moisés, ¿sí? Ver a Abraham. Oye, conocer a Adán, de donde salimos todos. ¿Ah? No, ahí no hay odio, ni rencor, ni nada de eso. Así que conocer a Noé, ese hombre valiente, ¿sí? Cuán maravilloso será, ¿no? La palabra de Dios dice, capítulo 22, versos 3 hasta el verso 7. No habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara, ni luz de sol, porque Dios, el Señor, ¿qué cosa? Los iluminará y reinarán. Y aquí entramos ya al reino eterno de Dios. Y reinarán por los siglos de los siglos. Es decir, eternamente y para siempre. Sin fin. ¿No le parece maravilloso? Y ahí cobra gran sentido lo que dice Eclesiastés 3:11, que Dios puso eternidad en el corazón de los hombres sin que los hombres alcancen a entender la obra que Dios ha hecho. Nos hizo seres eternos, pero el plan de Dios es que nuestra eternidad sea con Él por los siglos y para siempre. Muchos tendrán una eternidad espantosa porque han rechazado el Evangelio y han rechazado a Jesucristo como Salvador personal. La palabra del Señor desafía a la iglesia, de acuerdo a 1 Timoteo 2, del 1 al 4, que oremos por todos los hombres. Por favor, hagámoslo.
que oremos por los gobernantes, por los que están en eminencia, pero más que orar para que vivamos quieta y reposadamente, conforme dice el texto, hay un objetivo más profundo, y lo define el verso 4, y es que Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Y por eso llama a la iglesia que estemos orando por esto. Necesitamos estar orando por el evangelismo, por la salvación de las personas, por su papá, por su mamá, por su hermano, por su tío, por su vecino, por su amigo, por tu compañero de trabajo. Ore, por favor. Y si Dios le presenta la oportunidad de hablarles de Cristo, hágalo. Un día de eso había una actividad en mi casa y yo le decía al Señor que podamos dar testimonio, porque la mayoría era gente que no conoce al Señor, y si le pedimos algo al Señor, el Señor nos concede el honor. Y pude predicarles el evangelio a algunos allí. Necesitamos orar por todos los hombres. La oportunidad de salvación se está cerrando. Ya casi se cierra la puerta. Dice la palabra del Señor que cuando Noé entró en el arca, Dios cerró la puerta. No Noé, no nadie, los que trabajaban con él. Dios cerró la puerta. Y ya los que quisieran entrar no podían. Y los que estaban adentro estaban seguros. Porque la seguridad del hombre está en Cristo. Pero debemos dar oportunidad, orando por los incrédulos y predicándole el evangelio. Y dejémonos de excusa de que no puedo, de que me da vergüenza, que necesito un curso de evangelismo, que probablemente el hermanito Esteban Rojas lo va a dar, pero usted no necesita eso. Siempre he dicho que el endemoniado gadareno no manejaba teología, ni Biblia, ni cursos de evangelismo. Solo sabía que Cristo lo libertó y que él era una nueva criatura para la gloria de Dios. Dos cosas importantes suceden ahí. ¿Quién era Cristo? El que trajo el cambio a su vida. ¿Y qué había sucedido en su vida? Y Dios va a usar eso. No necesitamos revestirnos de grandes palabrerías, no. Solo nuestro corazón sea transparente y sincero en lo que decimos, y Dios usará eso para tu gloria. Pero rompamos con las excusas. El tiempo es del Señor. A veces uno dice, no tengo tiempo, y el salmista dice, mis tiempos están en tus manos. Así que usted llega hasta donde Dios quiere, punto. Y nos excusamos de que no tenemos tiempo. El que decide sobre nuestro tiempo y nuestra vida es Dios. Y ese tiempo le pertenece al Señor. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Dice Efesios 5:16. La palabra del Señor nos muestra que la nueva Jerusalén será el lugar desde donde gobernará Cristo. Pensaba terminar en esta noche, pero qué difícil me está haciendo terminar. Vamos a irnos a San Mateo y creo que nos quedamos allí. Capítulo 25. El equipo con el que Dios trabaja es la iglesia. Si usted es parte de la iglesia, usted es parte del equipo. La responsabilidad no es de unos cuantos. A veces algunos le endosan la responsabilidad al pastor, a los diáconos, no es suya.
Si usted vino a ser parte de la iglesia, usted parte del equipo que Dios quiere usar. Solo tenemos que permitirnos que Dios nos use, porque a veces nosotros nos estorbamos a nosotros mismos para que Dios nos use. Dice San Mateo 25, 14, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos. ¿A quiénes llamó? Para que definamos el asunto de los siervos, por favor, alguien rápido, léame Romanos 6, 22. Sí, hermano Jorge, gracias. Amén, gracias. Todos los que hemos sido libertados del pecado hemos sido hechos siervos de Dios. ¿Nos queda claro? Y entonces la palabra dice, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Él se fue, pero la iglesia quedó bajo el cuidado de la iglesia, con algunos ciertamente responsables de dirección. Pero el compromiso y el trabajo es de todos. Dice la palabra, y a uno dio 5 talentos, ¿cuántos tiene usted? ¿Qué está haciendo con ellos? Y a otro dio 2 talentos, y a otro 1. Y subrayeme eso, no le pidamos a los demás que hagan igual que yo, porque no todos tienen la misma capacidad. Dice la palabra, y a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y desde entonces la iglesia se ha desarrollado, cumpliendo la voluntad de Dios por más de 20 siglos, a través del esfuerzo y trabajo comprometido de todos los nacidos de nuevo que han entendido que son siervos de Dios. Dicen los versos 21 al 23, allí mismo, allí vamos a terminar. Y su Señor, 21 al 23, y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, desde luego aquel que cumplió la tarea, porque muchos te apartarán de él avergonzados. Señor, es que yo no pude, no tenía tiempo, llevaba una vida tan ocupada, tan estresada, que no tenía tiempo ni de orar, ni de leer la Biblia, ni de ir a la iglesia, ni de servir. Así. ¿A quién quiere engañar? Dice la palabra, y su Señor le dijo, bien buen siervo y fiel en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de su Señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me diste, me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Versos 31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará a los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá a las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Y luego hay una descripción de lo que es de una vida de servicio incondicional, un servicio comprometido con Dios, donde dice el Señor, entonces el Rey dirá a los de la derecha, venid benditos de mi Padre, heredad, ¿qué cosa?
el reino preparado para vosotros, ¿desde a dónde? Esto es algo trazado en el plan de Dios desde antes de la eternidad. Y dice la palabra del Señor, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber. Fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Subrayeme ese versículo. Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de esos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Somos servidores de Dios en favor de los hombres. ¿En qué campos? Bueno, hay muchos campos de servicio. Y cada creyente consciente de que Cristo en cualquier momento viene y que vamos a volar a la eternidad, a nuestra morada celestial en la Nueva Jerusalén, debería estar muy interesado, preocupado y ocupado en su vida espiritual. Su gran desafío como creyente es agradar a Dios, honrar la obra de la cruz y honrar su honor y su privilegio como miembro de la iglesia, del cuerpo de Cristo. Cuando Dios habla de enseñarnos proféticamente las cosas que han de suceder, no es simplemente para alimentar su conocimiento, sino para mover nuestras vidas en pos de su voluntad. En el nombre de Jesús, si eres apático o indiferente, levántese en el nombre de Jesucristo y asuma con seriedad su vida espiritual. Que el Dios Altísimo le siga bendiciendo.